Desde el régimen de La Habana, una alta funcionaria del régimen de La Habana rompió el silencio en relación al caso del exministro Alejandro Gil. Recordemos que más allá de lo que se había dicho en la televisión cubana, más allá de lo que se había dicho en el Twitter del dictador Miguel Díaz-Canel, ha existido un silencio en cuanto al caso del exministro y ex viceprimer ministro de Cuba, Alejandro Gil, quien fue arrestado y quien fue acusado de corrupción. ¿Se acuerdan? Quien fue acusado, destituido y quien hoy no sabemos dónde está y qué plan pijama le están aplicando, pero tampoco conocemos cuáles fueron los delitos que él cometió o si sencilla y llanamente es el conejillo de Indias que está utilizando la dictadura para culpar a este señor de todos los males que hay ahora económicamente en Cuba, que ese desastre es culpa de esa dictadura. Pues bueno, les cuento que rompió el silencio y está hablando nada más y nada menos que la persona que debió haber dado la voz de alerta, porque para eso es su cargo, o que quizás fue la que descubrió la corrupción. Me refiero a la Contralora de Cuba. Según la agencia EFE, Gladys Bejarano, Contralora General de Cuba, el caso de corrupción más sonado de ese país en décadas, el del ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil, se sintió como una traición. Dice aquí que la máxima auditora de ministerios y empresas estatales del país socialista destaca en una entrevista a EFE las connotaciones del escándalo, convirtiéndose en el primer alto cargo cubano en hablar sobre Gil desde que se anunció hace 2 meses la investigación y también las muestras de amor de Díaz-Canel y las muestras de amor de Gil hacia Díaz-Canel. Duele y duele mucho porque uno piensa como compañero y el pueblo, como cubano, como si a ellos les importara el pueblo. Que una persona que ha estado a ese nivel, que ha estado manejando las situaciones, los sacrificios que ha habido que hacer, que no tenga una actitud en correspondencia, realmente uno lo siente como una traición, como algo que no es lo correcto y así lo sentimos todos. Pero hay moral y valentía para enfrentarlo. Sí, puede haber toda la moral y la valentía. Lo que no hay es hasta el momento ninguna información de cuál era la corrupción que él cometía, ni cuál era precisamente las personas, porque para usted cometer una corrupción, usted no se corrompe usted solo, usted tiene que corromper a alguien más. Y a ese nivel, ¿quiénes más estaban implicados? Me van a decir que solo era Gil. ¿Por qué ha quedado él como el Gil de la película cuando sabemos que hay implicaciones mucho más grandes y que muchas más personas deben estar detenidas y deben estar arrestadas? Y por supuesto, ese pueblo que ustedes dicen que ustedes piensan como compañeros y como pueblo, pues el pueblo también merece saber dónde estaba la corrupción y qué fue lo que él hizo. Duele y duele mucho, asegura. Bejarano, de 77 años, lleva 15 años, dice aquí, lleva 15 años al frente de la Contraloría General y 20 auditando. Aboga por extraer enseñanzas de estas lecciones tristemente negativas. Gil fue cesado como ministro de Economía este 2 de febrero sin explicaciones públicas y el 7 de marzo el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que estaba imputado por graves errores. Habló sin detalles de corrupción, simulación e insensibilidad. Cada vez que ha habido un hecho se ha hecho público. Solo puedo asegurar, sí, lo que no se ha hecho público es qué ha pasado ahí y quiénes más están arrestados y cuál era la corrupción. Usted que está en Cuba, más allá de lo que escuchamos de la MIPYME y el de Ciego de Ávila, ¿qué más? Recalca que el sistema cubano no minimiza la corrupción ni por el monto ni porque sea de abajo a arriba, aunque entiende que en ese caso tiene más significado. Aclara que la investigación de Gil no partió de la Contraloría. Bueno, ¿y de dónde partió? Si son ellos los que deben investigar a los ministerios y a las empresas. Si no partió de la Contraloría, ¿de dónde partió? De los militares. Ahora vamos a ver el poder que tienen los militares dentro de Cuba, demostrado los puede controlar a ellos. Bejarano reconoce que la crisis ha hecho aumentar algo la corrupción porque hay una mayor necesidad y una escasez de todo, aunque no justifica. Algunas personas ceden al mercado negro y otras aprovechan. La gente no cae en la corrupción en paracaídas, eso es un proceso. Corrupción es descomposición. Bueno, estás en un país que está descompuesto totalmente. Eso es Cuba. Eso es Cuba producto a esa dictadura que ha corrompido
que ha vuelto nada, que ha vuelto basura la sociedad. Es un proceso de pérdida de valores, de estima en sí mismo, de respeto a sí mismo. Hay otros que por autosuficiencia, por vanidad, por prepotencia. Bejarano admite que el 23% de los sistemas de control del país tienen deficiencias, principalmente por las capacidades técnicas o humanas. Solo el 60% de la Contraloría están cubiertas. Los controles no están al nivel que la Contraloría desea y que el país, el gobierno y el PSC necesitan. Nuevamente mezclando el PSC, el ente más corrupto que hay en el país. Y además tenemos aquí algo que a usted no le debe asombrar. La Contraloría General de la República, la que no descubrió el supuesto caso de corrupción del ministro de Economía, tampoco puede controlar el principal conglomerado empresarial de Cuba, Gaesa. No está bajo su supervisión. El grupo, que incluye telecomunicaciones, bancos, sector turístico, firmas importadoras, distribuidoras, bancos, gasolineras, todo lo que se mueve en Cuba. Bueno, resulta que la Contraloría no lo puede controlar. Eso lo controla las Fuerzas Armadas y ese grupúsculo que se ha tomado el país. Imagínense ustedes a qué nivel que tenemos en Cuba un ente que es superior al pueblo, que es superior al partido, que es superior al gobierno, lo acaba de reconocer, y que solo se responde Gaesa al mando militar, que es finalmente el que controla Cuba, esa dictadura. Y según ella, a Gaesa no hace falta porque cuenta con disciplina y organización superior por sus décadas de experiencia empresarial y que la Contraloría concentra fuerzas donde hace falta. Hay que ser descarados, hay que ser cínicos, hay que ser literalmente infames para usted pensar que en Gaesa, que es el principal centro, y motor de la corrupción en Cuba, sencilla y llanamente usted no lo pueda auditar y que usted no lo pueda controlar y que la gente que se encarga de hacer las auditorías y el ente que se ha creado en el país para luchar contra la corrupción no pueda hacerlo. Es como que usted diga que sencilla y llanamente aquí usted tiene empresas que el gobierno, y son empresas privadas, no puede auditar o no puede el IRS pedir documentación por su experiencia que tienen. Miren ustedes, cubano, abre los ojos. Cubano, date cuenta cómo hay un ministerio, hay una Contraloría General de la República con categoría de ministerio que no puede auditar a una empresa que es la que tiene a su cargo el 95% de la actividad económica y del dinero que se mueve en el país porque pertenece a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quién manda en Cuba? Nuevamente te lo están diciendo. No es el pueblo, no es ni siquiera el partido, es esa cúpula, es esa dictadura estrecha que es la que lo está afectando a usted. Y quiere ver si eso es así, yo le invito a leer este artículo. Bueno, este artículo no, este dossier de Cuba, siglo XXI, confeccionado por mi querido amigo Emilio Morales, donde señala que Gaesa y Díaz-Canel son los máximos responsables de la inflación y la miseria que hay en Cuba. El estudio tiene 22 páginas y cierra de esta manera. La guerra contra la economía de Cuba existe, sí, pero no se dirige desde un departamento de la CIA, sino desde las oficinas de los directivos de Gaesa y su pelele presidencial, Díaz-Canel, en el Consejo de Estado. Ellos son los que han destruido a Cuba. Han sumido en la pobreza millones de cubanos. Pero lo más repugnante es que el Estado mafioso totalitario que ha generado esta situación de crisis con su bloqueo de libertades básicas y corrupta gestión administrativa, ahora amenace por televisión con cadena perpetua y pena de muerte a todo ciudadano que decida reclamar sus derechos a través de manifestaciones cívicas y pacíficas, como las ocurridas el 11 de julio del 2021 y el 17 de marzo del 2024, los más de 1.100 presos políticos que hay en Cuba. Usted quiere salir de la crisis que hay en Cuba inflacionaria, de la crisis que hay con los apagones, de la crisis que hay con el hambre, de la crisis que hay con la emigración. La única solución posible es un cambio de sistema que termine con el poder de Gaesa y la hegemonía que ejerce el Partido Comunista sobre la sociedad y sus instituciones. Para iniciar ese camino es imprescindible que se materialicen las 5 libertades básicas, políticas, civiles, económicas y sociales
que ya reclama la población. Así que no se engañe, la Contraloría de Cuba no puede controlar a Gaesa. El poder real en Cuba, el poder económico y quienes controlan, como bien lo explica aquí Emilio Morales de La Habana Consulting Group, Gaesa es el clan de los Castros y sus allegados. Gaesa es el que controla las finanzas y la economía. Gaesa es la que se ha encargado de invertir 24.000 millones de dólares en hoteles en contraposición de 1.700 millones de dólares en instituciones de salud. Por eso el desastre que hay con la salud en Cuba. Aquí está. Cuando a usted le hablen de que hacen falta millones de dólares para arreglar las termoeléctricas del país y toda la red electroenergética nacional, diga, ¿cómo es posible que no se ha arreglado eso? Pero sí se han invertido 24.000 millones de dólares para hoteles que están vacíos. Esto es Gaesa, el poder real en Cuba que no puede ser auditado. Yo quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Yo quiero que usted me diga, que comente, que comparta. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirme.